la experiencia. Y puedo decirlo de esta manera, en un lenguaje humano, experiencia no solo espiritual, sino física, de que Dios se haga manifiesto en la vida de alguien, que se haga real al espíritu humano. Hemos podido entender, hemos podido comprender y discernir más allá, escucha, más allá de las emociones humanas, más allá de los sentimientos humanos, la dicha, la grandeza de alabar a Dios, ¿cierto? Alguna vez el Señor nos enseñó algo respecto a su presencia. Le hice una pregunta hace algunos años y ayer, recordando, nuestro hermano Elliot me recordó esa palabra. Mi pregunta a Dios fue: Señor, ¿existe una palabra, habrá alguna palabra que exprese tu grandeza? ¿Habrá una palabra que refleje quién tú eres, lo que tú eres? Mucho tiempo pasó, creo que algunos años, porque esa pregunta se la hice mucho tiempo antes al Señor. Porque conocemos muchos nombres de Dios. La gente hoy se pelea, discute que por el nombre de Dios. Unos que dicen que se llama Jehová, otros que Yahvé, otros que Yahweh, y todos son correctos, pero escucha, el Señor tiene infinidad de nombres. Siempre ha existido eso y hasta la fecha aún eso a mí aún no me satisface, porque Él sabe lo que implica mi pregunta. Mi pregunta va más allá todavía de eso, pero esa es la respuesta que Dios me dio en ese entonces, a mí, en lo personal, que siempre estoy preguntándole a mi Padre, siempre estoy preguntándole a mi Maestro, siempre estoy preguntándole a mi guía, ¿cierto? Sí. ¿Qué hablamos a mi Padre, el Padre Yahweh? ¿Quién es mi Maestro? El Hijo, Yahshua. ¿Quién es mi guía? Es el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh. Me explico. Nosotros conocemos nombres conforme a los lenguajes humanos. ¿Se dan cuenta? Conforme a los lenguajes humanos. Dios usa el lenguaje humano para comunicarse con el hombre y para darse a conocer. Pero Dios está más allá, Dios es más allá de todo eso. Y mi pregunta, Él sabe lo que yo quiero saber, pero obviamente solo está en su soberanía si me lo dice o no. Pero lo que reveló en esa ocasión dijo: ¿quieren saber qué palabra expresa lo que soy? ¿Quién soy? ¿Recuerdas ese día, hermano Elliot? Yo pensé que me diría una palabra extraña, ¿no? Porque yo siempre he puesto mi mirada y trato de ver un poco más allá de lo evidente, más allá de lo que nuestros ojos ven. Le digo a nuestro hermano Elliot: hijo, cuando dejes de ver con los ojos humanos, entenderás lo que la Escritura dice: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y la fe
va y ve más allá que la vista. Y dijo, ¿quieren saber esa palabra? Sí, Señor, queremos saberla. Y dijo, esa palabra es yo soy. Ah, caray. Me quedé pensando en ese momento unos segundos y dije, no, Señor, pues es que yo no esperaba esto. Yo espero algo más, le dije. Pero explícanos. Y dijo, cualquier necesidad que ustedes tengan, cualquier situación que ustedes tengan, cualquier cosa que sucede en sus vidas, ese es mi nombre. Por eso mi nombre es Yo Soy. Yo soy, dijo. Yo soy tu protector. Ese es mi nombre. Yo soy tu sanador. Ese es mi nombre. Yo soy tu guía. Ese es mi nombre. Yo soy tu consuelo. Ese es mi nombre. Y pudimos entender a qué se refirió. ¿Cierto, hermano? Sí, también, bueno, tú le preguntaste eso, yo le pregunté que expresara el amor por él. Es que es parte. ¿Qué palabra era? Y fue claro. Es que va ligado. O sea, al invocar a él, le estamos expresando el amor así, lo máximo. Lo que va más allá de amarlo, enamorarnos. Sí. Invocar su nombre. Es el yo soy. Su nombre es el yo soy. Y todo lo que implica, lo que conlleva su nombre, ese es su nombre. Para que dejes de pelear, para que dejes de discutir, de contender, de argumentar y de hacer doctrinas, que cómo se llama, que unos que se llama Yahweh, otros que se llama Yahvé, otros se llama Jehová. La necesidad, la circunstancia, la situación, el tiempo, el lugar, todo lo que para ti represente o necesites o sea para ti, etcétera, etcétera. ¿Sí me estás comprendiendo? ¿Lo estás discerniendo? Ese es su nombre. Ese es su nombre. Por eso hubo muchos aspectos de su nombre que no toqué porque obviamente requiere mucho tiempo, pero esto tiene que ver con su esencia y ¿qué? Y su sensibilidad espirituales. Que el por qué nos humillamos, que el por qué clamamos y nos postramos ante el Señor, que por qué nos quitamos el calzado de nuestros pies, que por qué guardamos estas actitudes religiosas, fanáticas, exageradas, de reverencia y de respeto ante Él, por una razón. Por causa de su nombre, por causa de su presencia, porque su nombre es su presencia. Los antiguos creían, porque así Dios se los enseñó, que donde Dios hacía habitar su nombre, es porque allí hacía habitar su presencia. ¿Cierto, hermano Elio? Donde el nombre de Dios es invocado, es porque allí está su presencia. Cuando invocamos el nombre de Dios, estamos invocando su presencia. Cuando invocamos la presencia de Dios, estamos invocando su nombre, invocamos su palabra, invocamos sus promesas, sus pactos, sus mandamientos, sus leyes, sus decretos. Invocamos su provisión y su providencia sobre nosotros, en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Es su presencia misma. Su presencia misma. Estábamos platicando ayer y les dije, Dios me recordó algo, me quitó una venda de pronto que a muchos creo que se las había quitado desde antes, pero a mí no. Siempre decimos que esto y aquello en el nombre de Jesús. Y dijo, no
no es en el nombre de Jesús, es en Cristo Jesús, porque ese es mi nombre. Jesús, Cristo Jesús, Yahshua, Yahweh, Ruach HaKadosh, Jehová, Jehová Nishi, Jehová Jireh, Jehová Shalom, etc. Es en mi nombre y a través de mi Espíritu Santo. Dije, Señor, sí, yo había escuchado orar a muchos y decía, bueno, pero ¿por qué dicen en Cristo? En vez de que si la Escritura dice que en el nombre, pues si ya lo dijo, en Cristo. Por Cristo. Por Cristo. Por causa de Cristo, Señor. Y cuando nosotros oramos y clamamos, porque estamos ¿en qué? En Cristo. Estamos en su nombre. Estamos en su presencia. Tal vez tú digas, bueno, ¿qué tiene de importante eso? ¿Será importante esto, hermano Eliot? Pues sí, porque es la forma de orar a Dios o de comunicarnos con Él. O cómo estamos utilizando a Dios, pues. ¿Cómo es que Dios lo establece? Ajá. Es como Dios dice, y recordando cuando nos dijo, para mí los detalles son importantes, sí, aún los más insignificantes, dijo, porque a mí los detalles me apasionan, nos decía en una ocasión. Yo me apasiono cuando mis hijos hacen mi voluntad, ¿qué? Al detalle. Al detalle. ¿Sabes que el pecado entra a la vida de una persona por un detalle? ¿No dice la Escritura que las moscas muertas apestan el perfume del perfumista? Eso lo puedes encontrar en el libro de Eclesiastés. Las moscas muertas apestan, hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura a aquel que es tenido por sabio y por honorable. Es decir, por un detalle podemos destruir lo que edificamos por años. Por un detalle podemos echar a perder toda la obra de Dios. Por un detalle, por una pequeña mancha, podemos echar a perder la hoja blanca. ¿Me explico? Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1, ¿qué dice? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Exacto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué para Dios los detalles son importantes? Un pequeño desliz, como decimos luego, un pequeño desliz nos puede conducir a una terrible caída. ¿Cierto? ¿Qué necesitas para caerte? Hablando físicamente. Un detalle. Un pequeño pedazo de piedra que esté en el camino y tú vas caminando, no lo ves, es un pequeño, ¿qué? Pedacito de piedra. O quizá una ramita que está atorada ahí en el piso, que no pueda medir ni siquiera 1 centímetro. Pero tú caminas o vas caminando y de pronto al dar el paso, tu pie se atora en ese pedazo de maderita, de palillo, de ramita, y sales volando y como dicen en Honduras, te quiebras el pico. ¿No dicen así la gente de Honduras? Sí, te quiebras el pico. O se rompió la maceta. O aquí en México decimos, ya me rompí la maceta. O decimos, ya me rompí la tatema. Aquí en México a la cabeza le decimos tatema también. Y en el mundo pues lo decíamos de otra forma más obscena y grotesca, sucia, que aquí no repetiré, obviamente por motivos de santidad. Pero notamos que un pequeño desliz provoca grandes caídas. Si el nombre de Dios es su presencia, y hablando y retomando el tema
dones, ministerios y operaciones, hablaremos precisamente, pero le daremos un pequeño giro, hermano Elliot, porque ya es tiempo de dar ese pequeño giro a la enseñanza acerca de dones, ministerios y operaciones, pero siempre retomando un poco de lo que inició este tema, que fueron figuras, ¿qué? Sombras y ¿qué? Y ejemplos. Y después fuimos hacia dones, ministerios y operaciones, retomando siempre un poco acerca de estos temas que, como les he dicho, van ¿qué? Ligados. Dios liga su palabra en todo y por todo y para todo. No podemos independizar una cosa de la otra. Por eso los ministros de hoy, los que dicen que predican o que enseñan, hablan de cosas como mencioné en el anterior, de cosas y como animales irracionales, cosas que no conocen, cosas que no saben, tanto porque no estudian la Escritura, tanto porque no buscan la revelación de Dios, tanto como que porque Dios no les ha quitado vendas, aunque sean personas que tengan 20, 30, 40 años ministrando la palabra de Dios. Sí, después de casi 40 años de conocer de la palabra de Dios, de enseñar, de predicar, de ministrar, ahora Dios me ha quitado muchas vendas, ¿cierto, hermano Elliot? Muchas vendas. Y ahora entiendo algo que me dijo hace años. Vendrán días cuando yo quitaré tus vendas. Dijo, y tú, todo lo que has aprendido hasta hoy, dijo, y esto que diré, tal vez tú no lo entiendas, pero te explicaré. Dijo, será como basura. Pero cuando él dijo esto, yo le dije, Señor, ¿cómo? Si yo enseñaba tu palabra no es basura. Pero está ahí precisamente el punto, hermano Elliot. Discernir lo que Dios nos está diciendo. El significado, sentido y el por qué y para qué Él nos está diciendo eso. ¿En qué contexto? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que nos está enseñando realmente? Ver más allá de lo evidente, de los ojos, oír más allá de los oídos. Por eso el maestro dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Porque podemos escuchar con estos oídos físicos, pero no estamos oyendo con los oídos espirituales. Y hoy Dios te quitará algunas vendas. Y con el tiempo entendí que cuando Él se refirió a tenerlo por basura, es a lo que una vez les mencioné, que eso fue lo que Dios me habló y me dijo. Hay muchos de mis hijos que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero en sí el conocimiento puede llegar a ser solo ¿qué? Basura. Humano. Es humano. Intelecto humano. Es conocimiento. He escuchado personas que tienen un conocimiento asombroso. Ayer platicando acerca de un teólogo, ¿verdad? Que el tipo, les dije, es una biblioteca ambulante, una biblioteca, les digo yo, en 2 patas, en 2 pies. Y cualquiera que no discierne lo que enseña, obviamente están embelesados escuchándolo. Pero aquellos hijos que van más allá, que conocen más allá del conocimiento, dijo, muchos de mis hijos tienen mucho conocimiento de mi palabra. Dice, pero no tienen, ¿cuántos de ellos tienen la revelación de mi palabra? Y la palabra de Dios va más allá de lo evidente. Es más, hay algo que Él llama más allá de mi revelación. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas que precisamente este hombre enseña, él habla de la naturaleza de Dios, ¿cierto?
Y hablando con un doctor le dije, porque ese doctor está embelesado con ese teólogo. ¡Embelesado! El hombre está realmente embelesado con ese teólogo. Es un doctor. Está cegado. Bueno, embelesado me refiero Sí, a que sí. está el hombre para este doctor. Lo que ese teólogo dice es ley. Y le dije, yo tengo contacto con este varón y él me envía la información porque él pretende contender conmigo. Imagínense un doctor estudiado y luego este doctor se metió a estudiar hebreo. Y hemos visto que las personas, no es que sea malo estudiar hebreo, el problema es que estudian hebreo, pero solamente lo estudian intelectualmente. Me explico. Y el conocer el hebreo no significa que por una palabra mal traducida en la escritura, en la Biblia, como llaman, ya por eso se invalida lo que Dios está diciendo. Y muchos de los que estudian hebreo, por no decir la mayoría, repito, no es malo estudiar, pero siempre debe ser bajo la cobertura divina, bajo su revelación. Bajo la lupa del Señor. Exacto, como hemos dicho, ¿qué? En las rodillas. En las rodillas, en el altar. Y el problema de los que estudian hebreo o arameo es que por una mala traducción de ahí se agarran y empiezan a cuestionar toda la palabra de Dios. Y empiezan a perderse en veredas que no saben y terminan algunos, y esto yo lo he visto, cuestionando a Dios mismo, inclusive cuestionando quién es Dios o llamándole mentiroso. Y de esa manera ellos dicen, no, es que esa Biblia no sirve. La Biblia no sirve. La única que sirve, escucha, la única que sirve es la Biblia hebrea. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con los dones, ministerios, operaciones? Vamos hacia allá. Acaban confundidos por tanta información que terminan llamando a Dios mentiroso y negando inclusive el Nuevo Testamento. Porque la única que vale es la Biblia hebrea. Y recordando que los judíos, los hebreos, no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Cristo, entonces la cosa es grave, hermano León. Es la manera como Satanás desvía a los creyentes. Los desvía. Y le dije a este doctor, porque el hombre estudia mucho, se mete mucho, es muy detallista para lo que estudia, pero tiene mucho conocimiento, pero la pregunta es, ¿tiene la revelación de la palabra? No. Y le dije, fue la respuesta nada más. Porque él me dijo, ve el video, escucha, dijo, analízalo y hazlo con la mente abierta. Cuidado con eso de la mente abierta. Yo creo que te está diciendo que está cerrado, que no sea cerrado, que abras tu mente a otras opciones. Sí, no, que abra la mente. Cuando uno hace ese tipo de invocaciones, Señor, abro mi mente, no sabemos lo que pase después. Hay que tener mucho cuidado. ¿Eso se llama qué? Esoterismo. Se llama misticismo. Y le dije, él, hablando de Dios, él no tiene naturaleza. Dios no tiene naturaleza. Eso sí, es una mala traducción en la escritura. Lo que Dios tiene es esencia y es que sensibilidad espirituales. ¿Me explico? Dios, Él, habla
en un lenguaje humano para darse a conocer, para comunicarse con su creación. Eso es todo. Eso es todo. Y le anoté algunas cosas más allí, no refutándole, sino haciéndole ver que por muy teólogo que sea una persona, por mucho conocimiento que tenga una persona, por mucho que una persona diga, alcancé la sabiduría y el conocimiento, no por eso lo alcanzó. Porque una persona, si no tiene la revelación de Dios, de nada le sirve el conocimiento. Yo antes tenía mucho conocimiento. Sí, llegó el momento en que me empecé a perder yo solo. Pero cuando Dios me empezó a quitar las vendas, entonces empecé a entender poco a poco muchas cosas que antes no entendía. Y quizá en algún momento, como animal irracional, yo me confundía y me perdía y perdía a los que yo ministraba. Sí, porque hubo muchas cosas que yo aprendí, que yo conocí a través de fuentes. Y yo las empecé a repetir como ¿qué? Como perico, como loro, como cotorro. Que muchos ministros hacen eso. Enseñan lo que oyeron de otros. Enseñan de lo que fueron enseñados. Pero nunca se preocupan, nunca se ocupan de asegurar el don, el ministerio, el talento, la operación en el lugar secreto. Es decir, buscar en lo secreto la revelación de Dios. ¿Me estoy explicando? Solamente, y lo hemos dicho, se quedan con lo que oyen, pero no buscan la inspiración, no buscan la dirección, no buscan la guianza, no buscan la enseñanza, no buscan la revelación de Dios. ¿Te das cuenta cómo liga Dios todo? El Padre nos da su palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Su Hijo es el verbo. Pero su Hijo, dice, el Padre se dio a conocer al hombre. A Dios nadie le ha visto jamás, dice. El unigénito Hijo del Padre, es decir, su verbo, su palabra, le ha dado a conocer tal cual Él es. Eso significa imagen y ¿qué? Y semejanza. Bueno, en parte. Pero el Hijo, ¿qué es? ¿No es el rabí? ¿No es el maestro? El Espíritu Santo, no dijo el maestro, cuando venga el Espíritu Santo, aunque hay muchos animales irracionales que dicen que el Espíritu Santo es mujer, que es una mujer, pero todo lenguaje de la Escritura habla ¿de qué? Usa un lenguaje ¿qué? De varón, no de mujer. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él los guiará. Por eso es que Él es el maestro y el Espíritu Santo es ¿qué? El guía. El guía. Él es, dice, los guiará a toda verdad. Por eso leyó el hermano Elliot hace rato, dice, pero todo aquel que tiene la unción de Dios, ¿qué? No tiene necesidad de que nadie le enseñe, porque la misma unción le enseña y le guía todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor? Él los guiará a toda verdad. Él les recordará todas mis palabras, todas las cosas. ¿Está qué? Ligado. Está hablando de una persona, no está hablando ni de una cosa, ni de una fuerza activa. Está hablando de una persona. Los que se dicen testigos de Jehová le llaman fuerza activa al Espíritu Santo. Y
obviamente dicen que no es una persona, que es la fuerza activa de Dios. Pero toda la Escritura nos habla, cuando habla del Espíritu Santo, habla de una persona, no de una fuerza, no de una cosa, sino de una persona. Por eso se dice, cuando Dios te quita las vendas y empiezas a entender la palabra, dices, es que hay dos intercesores. Y sin embargo la Escritura dice, porque hay un solo mediador entre Dios ¿qué? Y los hombres. ¿Cómo que un solo mediador? Pero se está refiriendo al sacrificio de Jesús. Porque hay dos ¿qué? Intercesores. Porque dice la Escritura que el Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y esto es doctrina para que sepas y no andes en todo viento de doctrina, buscando aquí, buscando allá. Dice que el Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ¿qué? Con gemidos indecibles. Entonces hay ¿qué? Dos intercesores, pero solo hay un mediador. Es decir, solamente uno se dio, uno se puso en medio y dio su vida por la humanidad. ¿Estás entendiendo eso? La Escritura no se contradice. Ahí es donde entra el discernimiento y la revelación de la palabra. Exacto. Poder entenderla. Entra la revelación y con la revelación viene ¿qué? El discernimiento. Y el entendimiento. O entra el discernimiento Sí. y viene la revelación. Muchos esto ya lo saben, pero hay muchos que no. Y prueba de ello es tanto neófito en los altares, enseñando cosas que no convienen, enseñando herejías, usando la Escritura como pretexto. O lo que tú nos estabas diciendo, que se agarran del pasaje, dice que Dios es el que nos enseña todo. Sí. O sea, No necesito que nadie me enseñe. asumen que según es Dios el que le revela la palabra. Ajá. Y ese error, porque no es cierto. No dejan que otros buenos ministros les enseñen. Pero ¿qué dice la Escritura? La interpretación, toda la Escritura fue inspirada por Dios, pero también dice que no es de interpretación privada. Otra vez otra contradicción. Por fin. O si tengo la unción y no necesito que nadie me enseñe, o la Escritura no es de interpretación privada. ¿Ya ves cómo sí se contradice, hermano Eliot? Se contradice. Precisamente ese es el punto. La falta de discernimiento, la falta de ¿qué? De revelación. Por eso es importante que estudies, que analices. Tienes sentidos espirituales entre los cuales está el análisis espiritual, está el sentido común, está la lógica, está el instinto espirituales. Todos son sentidos espirituales. Hay cientos y cientos de sentidos espirituales, ¿sabías? A eso se refiere la Escritura cuando habla del nuevo hombre, pero también habla del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y conforme al mundo, pero el nuevo hombre que está hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, está hecho conforme y con la esencia y la sensibilidad de Dios. La esencia de Dios es lo que Él es. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y la sensibilidad de Dios es lo que Él siente. Escucha. Por eso es importante, tan importante, que analices, que busques. Y antes de que te quedes con lo que estás escuchando, aquí o allá o acullá,
tú vayas al altar y le digas, Señor, revélame tu palabra, dame discernimiento. ¿Por qué tiene que ver con dones, ministerios y operaciones? Hoy el tema se llama dones, ministerios y operaciones. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Para qué son? ¿De quién son? ¿Por qué son? ¿Por qué son? ¿Quién los dio? ¿Para qué los dio? ¿Para qué los dio? O sea, todas las preguntas. Yo solamente ahí en el título del video escribí algunas. Pero todo, hablar de dones, ministerios, operaciones, talentos, implica hacerse 1000 preguntas. Bueno, ¿quién los dio? ¿Para qué los dieron? ¿O para qué los dio? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cómo funcionan? ¿Se pueden perder? ¿Sí me explico? Pueden ser quitados. O sea, muchas cosas, muchas preguntas surgen y preguntas que la gente no se hace. Unos cuantos las hacen, pero no todos. Porque a los hijos de Dios no les interesa saber de estas cosas, porque para muchos hijos, la mayoría de los hijos de Dios, esas son cosas, como dijo ese impío pseudopastor, cuando le hablé acerca de estas enseñanzas y me contestó así: a mí no me interesan esas cosas. Para mí son, ¿qué? Irrelevantes. Y es un ministro con el cual yo estuve trabajando mucho tiempo, que recibió revelación de Dios cuando él andaba bien. Porque muchos hijos de Dios empiezan bien y acaban, ¿qué? Mal. Sí, ahorita como ya tiene su iglesia formada, sí. Físicamente, ya tiene sí. dinero, ya tiene carros, ya habla nomás sí. eso de dinero y carros. Habla de prosperidad del tipo. Antes hablaba del espíritu, ahora habla de la carne. Y realmente ahí ya no se manifiestan los dones, antes sí. Ya no hay lenguas, no hay nada de eso. Pero así me dijo. Para mí esas cosas son irrelevantes. ¿Recuerdan que les dije que un don, un ministerio, en este caso un don, es o un ministerio, un talento, una operación, todo lo que implica, para no repetir las mismas palabras, es que es un pedacito de Dios que en el creyente. Es un pedacito, un trocito, un cachito le llamamos aquí. Una partecita de Dios. Es su presencia misma en el creyente. ¿Por qué es importante? Pues porque aprenderemos que todo lo hace Él, que todo es por Él, que todo es de Él y que todo es para Él. Porque en Él somos, en Él vivimos, ¿y qué? Y en Él nos movemos. Escucha. Porque Él es el que produce el querer a sí mismo como el hacer. Los dones no son por méritos propios. Una vez escuché un famosísimo de la prosperidad que dijo: a mí me costó tener estos dones. Ah, caray, me costó tener estos dones. Dijo: qué fácil es para las ovejas, ahora quieren que uno les dé todo, pero no se quieren esforzar. Fíjese cómo tuercen las cosas, Fíjese cómo tuercen las cosas. Toman un texto, lo sacan de contexto y lo usan como pretexto para sus herejías, para sus doctrinas de demonios. Dijo: a mí me costó. Y yo tengo que cuidar lo que me costó tanto trabajo. ¿Para qué les digo lo que pensé? Pero así como ese tipo, muchos andan iguales.
Aquellos que dicen, hermano Elliot, los levitas sobre todo. Yo hago descender el Espíritu Santo aquí. ¿Se dan cuenta de la bajeza, de la barbaridad que dicen? De la soberbia. Okay. La soberbia, la arrogancia, la vanidad que tienen esos ministros. Si no fuera por mí, no se sintiera la presencia de Dios. Si yo no estoy, no hay ministerio. Decían unos impíos con los que estuvimos trabajando. Hermano, es que somos el ministerio. Ah, caray. ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo tener un ministerio que ser el ministerio. ¿Es lo mismo, Elliot? No es lo mismo. ¿Estás entendiendo esto, Pedro Casani? No es lo mismo tener un ministerio, que lo correcto sería tener el ministerio. Fíjese bien. Porque ¿quién es él? ¿Quién hace el ministerio? En nosotros y a través de nosotros. Él. Los dones y ministerios y operaciones, talentos, no son por mérito propio. Y un día daremos cuentas de lo que hicimos con lo que Dios nos puso en las manos. Quiero leer 2 pasajes rápidos para que entiendan a qué me refiero. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, Elliot, no pasa nada. ¿Qué dicen los modernos, Elliot? No pasa nada. No pasa nada. Esos son religiosos, dicen un disque evangelista famoso. Puros religiosos, puros fanáticos de la disque sana doctrina, dice el tipo. Pero en fin. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, que dicen ahora los predicadores, no es malo tomar cerveza, no es malo tomar vino, no es malo emborracharse, no es malo nada de eso. Eso es cosa de los que religiosos y fanáticos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. ¿De qué? Dientes. De dientes. Porque el reino de los cielos, escucha, porque el reino de los cielos, Elliot, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Escucha esto. Porque el reino de los cielos es como aquel hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué? Sus bienes. Los bienes del Señor, no los bienes de los siervos. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Qué dice que somos? ¿Qué? Como un cuerpo. No todos son ojos, no todos son nariz. ¿Me estoy explicando? No todos son boca, no todos son cabeza, no todos son pies. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¡Aleluya!
Cuidado con aquellos que tienen dones y ministerios, que tienen talentos y que no quieren compromiso con Dios. Que no quieren compromiso con Dios. ¿Están yendo a qué, hermano Elliot? A enterrar los talentos que Dios puso en sus manos. Después de mucho, que dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aleluya. Dice que vendrán días, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuentas y recibamos según hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o qué, o sea malo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo que, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe cuánto anhelamos escuchar esas palabras? Si tú eres un buen siervo, estas palabras debes anhelarlas, escucharlas. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué? Entra en el gozo de tu Señor. ¡Aleluya! ¿Qué palabras más bellas quisieras tú escuchar cuando estés ante la presencia de Dios? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, es decir, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Es decir, me pusiste a trabajar y yo no quería. Y tocaremos ese punto, Elliot. Aquellos que desprecian lo que Dios les da. Aquellos que no quieren tener compromiso con Dios. Aquellos que piensan que porque se apartan y se van lejos y pretenden esconderse bajo las piedras. Aquellos que tiran la toalla, como decíamos. Tirar la toalla es una figura cuando un boxeador está siendo muy golpeado, está siendo masacrado, está siendo lastimado por el otro boxeador. El entrenador de este boxeador avienta la toalla. ¿Como señal de qué? Párale ya, ya no lo golpes. Ya no golpees a mi pupilo, ya no golpees a mi discípulo, ya no golpees a mi muchacho. Párale ya. Eso es tirar la toalla, rendirse. Tirar la toalla es rendirse. Para aquellos que se rinden antes y que creen que con rendirse se acabó el compromiso o la responsabilidad con Dios, se equivocan. Porque los dones, el llamamiento, los ministerios, dice la Escritura, son irrevocables. Irrevocables. El que tú tires la toalla, el que tú te rindas, el que tú no quieras tener compromiso con Dios, el que tú no quieras nada con Dios, el que desprecies lo que Dios te dio, no significa que se acabó la responsabilidad ante Dios. Un día tú darás cuentas de ello. El que no te involucres en la obra no significa que Dios no te haga responsable de lo que te dio. Tú que estás allí pasivo, tú que estás allí indolente, perezoso, tú que estás allí desinteresado, apático, solo viendo y oyendo, que no estás trabajando lo que Dios te dio. Escucha. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Habrá muchos sinvergüenzas que en ese día le dirán al Señor eso: Señor, aquí está lo que me diste, mira, lo cuidé, no lo perdí, viví una vida santa, Señor, viví una vida pues fiel, te fui fiel, Señor, pero cuidé esto. Pero Él te dirá: ¿por qué no lo trabajaste? Por tanto, dice, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y llamó a sus criados, ¿y qué les dijo, hermano Eliot? Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. Que la salvación no se pierde, los dones no se pierden, nosotros los despreciamos, nosotros los echamos fuera. Al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto lo puedes leer en Mateo 25. Y el pasaje anterior lo puedes leer en Mateo 24. Mateo 24 y Mateo ¿qué? 25. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Es necesario que lo diga? Pues yo creo que sí. Que muchos ni así lo razonan. Lo razonan. Lo entienden. Es más bien que se rebelan. Sí, sí, La mayoría de gente se revela porque están tan influenciados por las malas enseñanzas. Hoy el evangelio que se enseña, lo que se predica en los altares, no tiene nada que ver con la verdadera esencia y la verdadera sensibilidad de Dios en su palabra. En su palabra. Escucha, los creyentes modernos les gusta el evangelio fácil, cómodo. El que no te juzga. El que no te juzga. El que no te confronta, el que no te... Exacto. El que no te dice cómo debe ser. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que nos hace? Nos confronta. Confronta nuestro pecado. Muchos piensan que porque recibieron a Cristo, que porque están en Cristo, que porque son de Cristo. Olvídate de eso. Cuando decimos, y lo leyó el hermano, dijo, el que dice que permanece en él, ¿qué? Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú dices que permaneces en Cristo, si tú dices que le perteneces a Cristo, si tú dices que eres de Cristo, si tú dices que Cristo habita en tu corazón, si tú dices que Cristo es tu Señor, entonces debes andar como él anduvo. Escucha. Es lo que la Escritura enseña. No es lo que nosotros decimos, es lo que la Escritura enseña. Y tú puedes decir, ¿y ustedes andan como Cristo anduvo? Te puedo decir que no. Por eso aquí afirmamos que cristianos no hay. Hay hijos de Dios, pero cristianos no hay. Porque un cristiano es un seguidor de Cristo.
Un cristiano es un discípulo de Cristo. Por eso en Antioquía se les llamó a los discípulos, ¿cómo, Elliot? Cristianos, por primera vez. En la ciudad de Antioquía se les apodó a los discípulos cristianos. Un discípulo, un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es aquel que vive lo que enseña. Pero dice la Escritura que todos debemos llegar al conocimiento de nuestro Señor hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso significa andar como Él anduvo. Eso significa que nosotros tenemos que llegar al conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para crecer y para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Estás entendiendo esto, Elliot? ¿Cómo puedes crecer? ¿Cómo puedes alcanzar la estatura del varón perfecto si no tienes el conocimiento, y en este caso añado, la revelación de su palabra? ¿Cómo? Si te limitas a lo que te enseñan tus ministros, si no quieres tener compromiso con Dios, si no quieres tener o pertenecer a Dios, dices que eres de Cristo, pero no andas como Él anduvo. Y si no andas como Él anduvo, eso significa que andas conforme al mundo. Todavía estás en tu viejo hombre. Todavía te preocupas. ¿Y qué dijo la lectura del principio? No amen las cosas que están en el mundo. ¿O no dijo así, Elliot? Sí. No amen las cosas del mundo. A ver, lo leo otra vez. En 1 de Juan, capítulo 2, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y escucha, aquí la palabra mundo la usa como figura del diablo también. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta cómo está ligado? Permanecer para siempre con Dios, si hacemos su voluntad, significa que un día escucharemos esas palabras, hermano Elliot, que dicen: entra en el gozo de tu Señor. ¿Para qué entrar en el gozo de tu Señor? Para permanecer eternamente con Él. Con Él. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos aquí en la tierra, hicimos su voluntad. Hicimos su palabra. Permanecimos en Él. Obedecimos. Fuimos obedientes. ¿Qué dicen los de la prosperidad hoy? ¿Los de la prosperidad de qué hablan hoy? Dinero, fama, diezmos, ofrendas, Paz. riquezas, paz. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y qué dijo el Señor? Si a mí me persiguieron, ¿qué? También a ustedes les perseguirán. Si hablaron mal de mí, también de ustedes hablarán mal. Si esto están haciendo con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Porque ejemplo les he dado.
así como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Pero qué enseña la prosperidad? ¿Qué enseñan los modernos? Todo lo contrario. No, hermano, nosotros no tenemos por qué sufrir. Ya Cristo pagó por nosotros. No, hermano, tú no tienes por qué estar enfermo. Si estás enfermo es porque andas mal. Porque Cristo ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. No, hermano, tú no tienes por qué ser pobre. No tienes que mendigar. Cristo murió para enriquecernos. ¿No dicen así, Elliot? ¿Cristo murió para qué? Para que seamos ricos. Y los hijos de Dios no tenemos por qué ser pobres. Los hijos de Dios no tenemos por qué mendigar. Entonces, ¿Cristo era un mendigo? Se hizo mendigo para que nosotros fuéramos prósperos. ¿Sabes qué? Aquí en México a la palabra mendigo le damos dos sentidos. Un mendigo es una persona que pide limosnas. Un mendigo es una persona indigente que no tiene dinero, que siempre está pidiendo a los demás. Es un mendigo. Pero un mendigo, escucha, un mendigo, acentuamos mendigo, no mendigo, sino mendigo. Un mendigo es una persona mala que se aprovecha de los demás. Y hoy en los altares hay mucho mendigo que parecen mendigos, Elliot, porque siempre están pidiéndole a la gente, siempre están, ¿qué? Sangrándole a la gente. Decimos aquí en México, a veces la gente ya no tiene dinero, ya no puede, pero estos mendigos quieren sacarle sangre a las piedras. Es un dicho mexicano. Recuerdo un tipo que trabaja por aquí, un pastor muy popular por aquí, de la prosperidad. Trabajaba bien, conforme a sus ideas, usaba carpitas, pero de pronto se le metió el diablo y le empezó a hablar de la prosperidad y se le ocurrió hacer un gran edificio. Y lo logró, ¿cierto, hermano Elliot? Un edificio de varios pisos con un salón grandísimo. Bueno, la congregación era grande, le costó varios millones y millones de pesos. Primero manejó a la gente con aquello de las famosas promesas. Hermano, haz tu promesa. Si quieres la bendición de Dios, haz tu promesa. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe, hermano? De ese tamaño debe ser tu promesa. ¿Han escuchado eso? Después empezaron la construcción y después de mucho tiempo la obra se empezó a detener. ¿Y saben por qué? Porque la gente empezó a cansarse. Porque, oigan, estar manteniendo a parásitos así cuesta. Hoy mucha gente mantiene a los parásitos del Evangelio, porque así se llaman, parásitos del Evangelio. Total, con luchas, como se les dio, terminaron el edificio. Bueno, pero resultó un detalle interesante aquí. Después de eso siguieron las promesas para arreglar los interiores, son cosas muy caras. Porque hoy los ministros, la gente pone su mirada en lo material, en los edificios, en lo bonito. ¿Saben que los mormones, por ejemplo, sus templos los forran con oro? Bueno, y resulta que de pronto por ahí a este loco y a la loca de su mujer, que le dicen pastora, y a los locos de sus hijos, que según son los ungidos de ahí de la iglesia, se les ocurrió que, como para no subir las escaleras, hermano Elliot, iban a instalar un elevador en el edificio.
costaba mucho dinero, obviamente. ¿Sabe qué hizo este tipo? Porque la gente dijo, no, hermano, ya no, se acabó. ¿Cómo que un elevador? Hubo gente que se le rebeló, pero como es el pastor y con su grupo de achichincles, por más que trataron de convencer a la gente ya no tenía y ya no quería dar más. ¿Sabe qué hizo este tipo? Trajo un predicador de la prosperidad. Esos predicadores de la prosperidad tienen espíritu de seducción y todo lo hacen bajo amenazas y coacción. ¿Sabe qué pasó? Después de 1 o 2 visitas de este predicador de la prosperidad, la gente quedó tan asustada que empezaron, ¿qué? A sacar hasta de donde no tenían. A comprometerse a ver cómo, porque el pastor quería su elevador para que su esposita, la pastora y sus pastorcitos no tuvieran que subir escaleras. Entonces, hoy los ministros así viven. Son parásitos del evangelio, parásitos. Animales irracionales que solamente sacan provecho de la gente. Lo terrible de todo esto es la gente que todavía sigue creyendo todos estos embustes, todas estas herejías. Si a ti te piden dinero porque es para la obra, hermano, lo que haga el pastor con lo que le doy, eso es problema. Él le va a dar cuentas a Dios. No, tú también le vas a dar cuentas a Dios por no escudriñar la Escritura y por estar participando de pecados ajenos. Porque si Dios te dio el entendimiento y tienes la unción de Dios, entonces debes discernir y saber lo que es de Dios y lo que es del diablo y lo que es de la carne. Este pastorcillo, a mí en lo personal, yo lo conocí hace muchos años, llegué a trabajar con él. Es un sinvergüenza. Pero decimos aquí en México que no me traga ni con agua. Es más, hasta les prohíbe a sus gentes cuando le hacen comentarios de la página, les prohíbe que vean la página. ¿Y saben por qué? Porque hasta eso tienen. Atemorizan a la gente para que la gente no busque la verdadera palabra de Dios, porque no les conviene. Y si tú piensas que estoy juzgando, pues piensa lo que quieras. A fin de cuentas, a Dios ni le interesa lo que tú piensas. Estamos aquí para enseñar su palabra, y su palabra es verdad. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Para qué son? ¿Quién los dio? ¿Para qué fueron dados? ¿Cómo funcionan? Todas esas preguntas las contestaremos poco a poco. Así que si tú estás interesado en aprender, en saber más acerca de esto, aquí está. La página, mi pensar y mi sentir el año soy. Pregunten ahí en la página. Y pregunten en la página. No, nadie pregunta. Precisamente no preguntan porque no quieren saber. Porque para muchos estar en oscuridad, estar en ignorancia es mejor, porque es la manera como creen que no tendrán responsabilidad ante Dios. Es la manera como ellos pretenden librarse. Mientras no sabes, no te puedes. Exactamente. Exactamente. Es que yo no sabía, Señor. No me puedes decir, Señor. Pero recuerdas, te dirá ese día, cuando te redarguyó mi Espíritu Santo y te dijo esto y esto, y tú lo apagaste. Por eso decía mi palabra, no apaguen al Espíritu. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo, escúchalo y obedécelo. Hermano Elio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, gracias por tu palabra hoy, por tu alabanza, tu oración, Señor. Lo que te damos como un sacrificio, un holocausto, Padre. Realmente, mi Señor, pues deseamos que tú incluso selles y le des permanencia a esta palabra, Padre. Y tú lo has dicho, así sea un alma que reciba, Padre, es más que suficiente. Qué mayor gozo sería que muchas recibieran tu enseñanza, mi Señor eterno, pero tú sabes a quién salvas, a quién no salvas, a quién abres ojos,
a quien quitas vendas, Padre, y a quien quieres tener cegado, Padre. Te damos la honra y la gloria, bendito Señor. ¿Y qué más podemos decir, Señor eterno? Amén. La paz de Dios sobreabunde en ustedes y recuérdenlo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas testifican de él. Paz.